va a salir Keiko, va a salir Susana. Keiko es investigada como Susana por lavado de activos. El problema es que Keiko es lavado de activos por fondo de campaña. Pero a Susana le han coimeado, a Susana le han dado dinero siendo funcionaria pública y se le ha dado OAS para su campaña. Y ella misma lo ha confesado. Keiko niega las imputaciones, ¿no es cierto? Y además eso no es lavado de activos. En el caso de Susana es por chora, por recibir plata de un contratista, para quedarse y para perpetuarse, y ella ha firmado contratos con Agustito Rey, con Indira Wilca, con Marisa, ha firmado contra ella y le han coimeado. Coima. Keiko es recepción de fondo de campaña. Pero las dos son mujeres, sí, una de izquierda y otra es proterruca. Perdón, de derecha y otra proterruca. Está bien. Las dos están en la misma cárcel. Las dos están bajo peligro. Una tiene 70 años y la otra tiene cardiopatía. El hecho es que las dos salen. ¿Hay la mano en la cabrera? Yo creo que sí. Esa es mi opinión. Yo puedo estar equivocado. Vamos a ver qué pasa con este caso, con los dos casos y con otros más, en voz y figura del doctor Julio Rodríguez, que no es abogado ni uno ni de otro. Veamos esta nota que nos consiguió ayer en Combates. En último caso, él considera, José Domingo Pérez, que tenían que cerrar todos los procesos penales del Perú y no trabajar por el coronavirus. Conclusión, Keiko tampoco podría obstruir un proceso que no están dando. Pero en fin, veamos ahora sí la nota y después se lo consultamos al doctor Julio Rodríguez. Dos polos opuestos de la política recibieron noticias sobre su libertad el mismo día, pero por motivos diferentes. Susana Villarán y Keiko Fujimori. En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, el Poder Judicial ordenó revocar la prisión preventiva en su contra. Será libre, pero con algunas restricciones. Keiko no podrá salir de la capital. Tampoco podrá mudarse y deberá acudir cada 30 días a firmar. Adicional a todas esas condiciones está la que le exige un pago de 70.000 soles como garantía, que deberá cancelar, según el mandato judicial, dentro de 5 días hábiles. Uno de los argumentos del Poder Judicial para dejarla salir es que, desde que el Tribunal Constitucional la dejó libre en noviembre pasado, hasta la fecha se ha portado bien como procesada. Este argumento en particular no gustó en el equipo especial Lavajato. El fiscal superior Rafael Vela cuestionó a los jueces porque, según él, aún con el estado de emergencia, Keiko pone en peligro la investigación que le siguen por lavado de activos. De forma absurda, los jueces dicen que puede haber peligro de obstrucción, pero creen que la restricción para que no hable con otros investigados y testigos es suficiente para evitar el riesgo procesal. Quien también abandonará el penal anexo de Chorrillos es la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Por el riesgo que estaría corriendo su vida por el coronavirus, cambiaron la condición de prisión preventiva a domiciliaria. El mensaje que dio el martes por videoconferencia ante la primera sala penal de apelaciones le funcionó. A los 23 años fui diagnosticada por el doctor Weiss, un eminente dermatólogo y científico del Perú, con lupus, una enfermedad del sistema inmunológico, es una enfermedad de por vida. La sala tomó en cuenta las enfermedades que padece Villarán de la Puente, lupus e hipertensión arterial. A sus 70 años y con estas enfermedades preexistentes, es parte de la población en riesgo. Habito en una celda de 2,5 metros. Allí dormimos, nos bañamos, nos aseamos. Keiko, que estuvo con prisión preventiva por las investigaciones de los presuntos aportes ilegales de campaña para sus candidaturas a la presidencia, volverá a ver la luz de la libertad tras 93 días presa. Ha estado 2 veces en prisión por este caso, que suman casi 16 meses recluida. Mientras que Villarán, investigada por haber recibido dinero de las constructoras brasileñas a cambio de beneficiarlas desde la municipalidad, saldrá libre tras 11 meses y 16 días. Keiko Fujimori pidió hace unos días la libertad de Villarán. ¿La prisión habrá unido a estas rivales políticas? A ver, vamos a conversar con el doctor Julio Rodríguez, experto en Derecho Procesal Penal, para ver cuáles son sus impresiones con respecto a 2 casos. Julio, buenas noches.
Muy buenas noches, Philip. Gracias por la invitación. La primera pregunta te lo digo en un marco genérico. Las decisiones de los jueces que les han dado libertad a las dos señoras por razones diferentes, ¿se ajustan a derecho o tienen un alto contenido político como están sugiriendo algunas voces? A ver, son, como tú lo acabas de decir, motivadas en fundamentos totalmente distintos y ambas resoluciones tienen un rigor técnico. En el caso de la resolución de Keiko Fujimori es una resolución bastante extensa, de más de 50 páginas, pero muy bien desarrollada y muy bien fundamentada en el aspecto de que si tiene o no tiene un peligro para el proceso en la actualidad. Y en el caso de la señora Susana Villarán, la motivación es muy clara, basada en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente emitida para un caso de Ecuador, en donde lo que dicen claramente es que los estados que no den las garantías para estas personas se convierten en responsables y eventualmente incluso la posibilidad de imputaciones de delitos de lesa humanidad. Por eso es que estos tribunales han decidido en ambos casos poner en libertad a estas personas. A ver, vamos primero por el caso de Keiko Fujimori. Esto no ha sido por el coronavirus ni es en el marco de la situación de peligro de su salud. Se debe básicamente al tema de que ella no obstruye la justicia, entre otras cosas porque dicen que si ella pudiera obstruir la justicia llamando o molestando o perturbando testigos, simplemente con prohibirle que converse con ellos es suficiente. ¿Qué otras razones alega el colegiado? Porque no van al fondo del asunto, no dicen si ella es culpable o inocente. ¿Nos podrías explicar la resolución? Mira, sí, claro, no entran al fondo, ni siquiera entran a discutir si los elementos de prueba que se han acompañado son idóneos, son suficientes, son estrictamente lo que dicen es: esta discusión se llevará a cabo en su momento si es que hay una acusación y si es que eventualmente esa acusación pasa a juicio. Acá lo que los magistrados han tomado en consideración es si existe o no existe un peligro procesal, un peligro de fuga. Y lo que han dicho de manera absolutamente clara es que la decisión que emitió el juez fue una decisión que no tenía los fundamentos suficientes, que no valoraba el comportamiento que tenía la señora Fujimori después que fue puesta en libertad a través de un habeas corpus que se había presentado a todas las diligencias, incluso conociendo de que el resultado le iba a ser desfavorable en esta solicitud de prisión preventiva. Antes de que se concluyese con la diligencia de lectura, ella se presentó voluntariamente y fue por eso internada en el penal. Es decir, ha constatado que no hay un riesgo, la sala, sobre la base del análisis. Y lo más importante, que en algún momento lo conversamos, es que el razonamiento tan absurdo de la resolución impugnada, que decía que como Keiko Fujimori en todo este tiempo tenía un departamento alquilado, tenía un vehículo, que no había suficiente arraigo. Y esto definitivamente no tenía ningún rigor técnico, ninguna posibilidad de ser valorado nacionalmente, porque si no, imagínate tú, Philip, la gran cantidad de peruanos que no tienen casa propia, la gran cantidad de peruanos que ni siquiera tienen un automóvil registrado a su nombre, y eso no va a ser motivo suficiente para que se entienda que representan un peligro para el proceso por una potencial fuga. Y lo otro, el peligrosismo basado en esta idea de perturbación. Ya la Corte Suprema lo dijo el año pasado en un famoso acuerdo plenario 1/2019. Si la persona representa una perturbación para las investigaciones, es responsabilidad de la Fiscalía asegurar esos medios de prueba, convocar a esos testigos, convocar a esos coprocesados, asegurar documentación, interceptar las líneas telefónicas, tomar en secuestro documentos, pedir levantamiento secreto de las comunicaciones, claro, no basta con que, etcétera. Con que pueda suponer, yo también puedo suponer que Susana Villarán la puede llamar a Paolo Ugaz, que la puede llamar a Augusto Rey, que lo puede llamar a Indira Wilca, que puede llamar a tal o cual, o sea, puede llamar a medio mundo, inclusive los podría amenazar, pero podría, o sea, yo tendría que probar, igual que Keiko, que ella está haciendo algo en contra del proceso, pero además nos hemos olvidado que entre los requisitos era la gravedad del hecho imputado, ¿no es cierto?, ese es lo primero, un hecho muy, muy grave, la obstrucción procesal y el peligro de fuga. ¿Cuál va a ser el peligro de fuga de Susana Villarán, de Keiko Fujimori o de cualquiera de los señores mencionados? Repito, ¿a dónde se va a fugar Curio, Siyama, Figari, Félix Moreno? Muy probablemente ellos, si esos salen, van a ir a una clínica porque están con coronavirus algunos de ellos, ¿o me equivoco?
Y no solo eso, sino que lo que se va mencionando como protocolos en otros países y que definitivamente acá van a acabar adoptándose, es que las personas que tienen determinada edad y tienen determinado riesgo van a seguir en confinamiento domiciliario por más tiempo. Es decir, su situación no va a mejorar cuando el gobierno comienza a flexibilizar esta situación que tenemos de aislamiento social obligatorio dentro de los domicilios. Y definitivamente estas personas en ese estado de salud tan endeble, como es el caso de la señora Villarán, tienen que estar en un lugar donde se les den las condiciones para que su situación de salud no se agrave. Y ahí es importante esta cosa, tiene para cerrar, lo que dice la sala, es que tienes que colocar en una balanza, en la balanza tienes que poner el derecho que tiene el Estado a perseguir un delito y el riesgo a la vida y a la integridad física. Claro, porque además que la gente entienda, en el caso de Keiko, una vez que se acabe la cuarentena y vamos a decir que todo el mundo se cure, Dios quiera, y que encuentre la vacuna y tal, Keiko no regresa, porque lo que le están diciendo es que Keiko, en su juicio, es cierto que no es un juicio, sino es una investigación, aclaro, ella no está teniendo un peligro de fuga. Entonces, si todo el mundo se sana en el penal, ella se queda en su casa, en su arresto domiciliario, mientras que le investigan. Susana Villarán, también siendo investigada, ella sí ha salido por el coronavirus. Entonces, para la desgracia de Susana Villarán y los suyos, no es que se lo deseo, porque yo creo que es una persona que siendo culpable tendría que ser investigada inclusive sin coronavirus, pero una vez que se acabe el coronavirus, Susana Villarán sí regresaría a la cárcel, ¿o no? No, porque la sala estableció que tiene 24 meses de detención domiciliaria. La decisión para Keiko ha sido de dejarla en libertad, porque lo que ha decidido la sala es la apelación de la prisión preventiva. Y la sala entiende que la prisión preventiva que el juez ordenó es una prisión preventiva que no respeta los estándares que la Corte Suprema ha señalado en el Acuerdo Plenario 1/2019 por los fundamentos que te he mencionado. En el caso de Villarán es totalmente distinto. Lo que han dicho es que su condición de salud se está deteriorando y esto se agrava con el coronavirus, hacen caso una excepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso le dan 24 meses de detención domiciliaria. Pues ella los próximos 24 meses va a estar en su casa. Okay. Eso no significa en ambos casos que sean inocentes. Simplemente es una medida procesal menos gravosa. A ver, se establece un marco conceptual diferente para una persona que está siendo investigada, como es el caso de Susana y Keiko, y para otros que están siendo ya purgando condena. Ejemplo, investigado es Yoshiyama, Figari, Sotomayor, ellos son investigados, Álvarez también, pero Antauro es sentenciado, Hermosa Ríos es sentenciado, Félix Moreno es sentenciado. ¿Cuál es el estándar jurídico, o esta es una visión simplemente periodística o de opinólogos? No, mira, muy importante, porque en el tema de la decisión de Susana Villarán, lo que invoca el tribunal es el famoso principio de humanidad. Si estamos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho tenemos que proteger a la persona humana sobre todo, y si hay un riesgo de esas personas, en su caso, de los investigados, de que sigan internados en un penal preventivamente, y eso es un riesgo para su vida, tienen que ser puestos en libertad y tienen que hacer las medidas asegurativas correspondientes para que este peligro de fuga o entorpecimiento se desvanezca. Y en el caso de los condenados, ahí puede haber un indulto humanitario. Un indulto humanitario no diferencia ningún tipo de delito. Entonces, eso es lo que tiene que valorarse por la condición de salud en que esté la persona. A ver, el presidente habló ayer y dijo que violadores, asesinos en serie, feminicidas. Claro, cuando tú le cargas la tinta a crímenes execrables, por supuesto que la gente dice, acá se van a escapar los desgraciados o los corruptos y tal. Pero tampoco es que se dan cuenta de la real situación. Porque tú puedes ser una persona inocente y de repente el asesino en serie que tiene coronavirus, ¿no es cierto?, está en tu celda y él te va a matar a ti, de repente él es hasta asintomático, y el violador de niños y el hipercorrupto está asintomático y agarra inocente, ¿no es cierto?, porque evidentemente hay gente inocente, con o sin sentencia, y se muere. ¿A qué voy? Tampoco se le ocurre al presidente ni a nadie del Ministerio de Justicia, porque yo entiendo que no hay ministro de Justicia, que toda la gente, y acá me refiero ya a los que no son famosos, los que no tienen dinero para contratar ni a Lama Puccio, ni a Yoshiyama, ni a Julio Rodríguez, ni a ninguno de los muy capaces doctores que tenemos, ¿no es cierto? Urquizo, etcétera.
esa gente tendría que salir de la cárcel e ir, calculo, a un sitio como el Estadio Nacional, el Estadio San Martín, el Estadio San Marcos, y ponerlos, aunque sea en carpas, y tratar de curarlos ahí. ¿Qué hacemos con la población penal general, la que no es famosa ni tiene plata? Muy importante lo que señala Filipe. Hay que diferenciar la cantidad de presos que tenemos y en qué condiciones están. Aproximadamente más de 35.000 internos están en prisión preventiva. Es decir, para la Constitución, para el derecho, son personas inocentes. Del resto de personas que están en los penales ya con condena firme, hay que también resaltar claramente que las 3/4 partes de ellos están condenados por delitos patrimoniales, violentos y por tráfico de drogas. Nuestros penales no están inundados ni de violadores ni de asesinos en serie. Esos son casos bastante excepcionales. Entonces tampoco hay que dramatizar y echarle la tinta a que voy a liberar a ese tipo de personas y esto no es lo que quiere hacerse, y se cuestiona una medida que está amparada en lo que dice la Corte Interamericana. Sí tienen que algunas personas que ya están condenadas, que representan un peligro, que respetar el aislamiento necesario para que no acaben contagiando a aquellos que son presos preventivos, que eventualmente representan un riesgo muy elevado de ser puestos en libertad, de perturbar la actividad de prueba, de acabar revictimizando a las personas que están en su entorno. Imagínate un preso preventivo por agresión sexual y la persona agredida es su propio entorno. Si los liberas, va a ir al mismo entorno, encerrados todos bajo las mismas 4 paredes. Y además, podría haber, por puro sentido común, Julio, va a regresar a contagiar a la que antes le pegaba, la va a contagiar de coronavirus. O sea, eso de los presos es una harta complejidad de la toma de decisión. Si es sintomático, correcto, si es asintomático, estás asesinado. Inclusive el asintomático no lo puedes seguir ahí. ¿Cómo desperdigas lo que es una natural concentración de gente en los penales? ¿A dónde los llevas? ¿Cómo los tratas? Pero para terminar, uno de los casos más tristes es cuando meten a un padre irresponsable a la cárcel por no darle comer a sus hijos. Y me refiero a los conocidos como tapaollas en el argot. ¿Por qué no sale a esa gente si la pueden indultar? Eso es firmar un papel. O sea, esa gente le dicen, paga lo que debes para salir, es medio absurdo. ¿Cuántos de esos hay en los penales? Aproximadamente son 2.000 y pico presos que están por ese delito, y la gran cantidad de ellos, o quiero decir casi la totalidad, están presos porque no tienen cómo pagar. Entonces, que le pongan como condición para ser liberados que paguen es absurdo, porque si están allí es efectivamente porque no pueden pagar. Esa medida que lanzó el Ejecutivo es una medida absolutamente ineficiente, es antitécnica, es absurda. O sea, hay una serie de decisiones que ha tomado este gobierno en el ámbito de justicia que son absurdas. Lo que tú acabas de decir es trascendental. Tienen que ser separados. Ya están hablando hace bastante tiempo de que van a habilitar el ex penal que estaba ubicado en pleno centro de Lima para colocar ahí a aquellos internos separados de los demás, pero va a ser insuficiente porque la capacidad que tenemos real es prácticamente 1/3 de la cantidad de internos que tenemos en este país. Nuestra capacidad es de 33.000, 34.000 internos y tenemos casi 100.000. Entonces, habilitar áreas especiales, cercadas, con la seguridad de vida, para que los internos no estén juntos y no se produzca el hacinamiento, es indispensable. Pero la medida tiene que pasar porque la gran cantidad de presos preventivos que vayan a detenciones domiciliarias, a comparecencia con restricciones, porque son técnicamente inocentes y porque en muchísimos casos esas personas no representan un peligro real ni de fuga, ni de entorpecimiento, ni definitivamente de volver a generar actos delictivos. Ahí es donde hay que acentuar todo para evitar que estas personas no solo acaben estando presas, siendo inocentes, sino que eventualmente acaben siendo contagiados por este virus y acaben en la condición de hacinamiento en los penales. Por eso decía, las enfermedades que hay en los penales, es muy peligroso que sigan ahí. Por eso decía, pues, o sea, independientemente que te guste, que no te guste, que es culpable o inocente, si lo vas a sacar, yo entiendo, pues, un asesino en serie, un violador, un terrorista, no estoy diciendo eso, estoy hablando del común de los casos. Si lo vas a sacar, lo tienes que sacar a un sitio donde estén separados 4 o 5, por eso decía yo un estadio, como el Estadio Nacional, el Estadio San Marcos, el Estadio San Martín, para graficar un poco, Julio, cómo están los indigentes en la Plaza de Hacho. Es decir, que tengas un toldo, carpas individuales, que durante el día puedan caminar alrededor en una distancia grande.
encadenarlos como hacen en Estados Unidos no sería dable en el Perú, pero por puro sentido común, si no hacen algo con la población carcelaria, pasado mañana el 100% van a estar con COVID y ahí se va a comenzar a morir y ahí va a ser la acabose y van a haber más reyertas y más motines. Julio ha sido muy amable. Muy amable, tiene invitación y tienes mucha razón. Hay que tener mucho cuidado con los penales porque son el día de hoy una bomba de tiempo y no puede el Estado ser indolente e indiferente ante esta situación. Correcto, muy amable. La diosa razón no ha llegado al Poder Judicial. ¿No es cierto? Acá lo que yo creo es que han sacado a Susana y tenía que sacar a Keiko, no les mucho roche. Pero ¿y los demás? Porque está el tema de Alex Curi. Alex Curi, por si acaso, tiene la edad de 54 años tendrá, 55 años. Pero por dentro es un anciano de 65. Es hipertenso, es diabético, es bipolar y tiene una operación a las cervicales. O sea, es un tipo que se puede morir pasado mañana. Y la gente, imagínense, Antauro tiene la edad, entonces un día en la cana son como 5 días afuera. Antauro también se puede morir en la cana. Y Carlos Burgos, Oviedo, que ha sido mi enemigo. Yo le deseo el mal a Oviedo, yo quiero que lo caneen de verdad. Y voy a hacer hasta maniqueo. Que lo curen para que cuando lo caneen se quede en la cana. Pero ahorita lo tienen que sacar. Y lo tienen que llevar a una clínica, porque es obeso y es hipertenso. Miren lo que les estoy diciendo. Uno no puede obrar con maldad simplemente. Que se jodan todos. Todos los demás que son inocentes, los que están por homonimia. En una celda está el violador, el asesino en serie y el político corrupto. Pero hay 8 más que tienen delitos menores. Y entre esos 8 más hay 2 que son inocentes. Ese es tu papá. A ti que dices que se muera, que se que. El COVID a todo le da. Al bueno, al malo, a la izquierda, a la derecha, hombre, mujer, niño. Al que le da y lo chapa mal parado, obeso, hipertenso, mayor, manca. Hasta el hijo de una presa que está en la cana se podría terminar muriendo. ¿Tiene la culpa el niño? Si hay una presa que está embarazada y el niño le pasa algo, o la mamá le pasa, ¿tiene la culpa el niño? Esa es la mentalidad de Vizcarra, ¿no? Por el populismo, no, que se jodan los demás. No escupas al cielo, Martín, que la cana es la casa del jabonero. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.